Voy a compartir pantalla. Cualquier pregunta me lo hacen prendiendo el micrófono porque el chat ya no lo voy a ver. Bueno, ante todo, estuve respondiendo varios mails, pero hay algunos que no pude responder. Eh, Voy nombrando a ver si pueden resolver la duda. Por ejemplo, Olivia Grandinetti, me preguntaste del punto 14, lo del Sí, sí, 0,5. ¿Lo, sí, lo entendí, profe. lo Después lo podés? entendí. Bien, Sí, gracias. perfecto, buenísimo. Eh, Jessica Estefan Alcira, ¿está? Bueno, parece que no. Bueno, y Lara González me habías preguntado el 45, pero lo preguntaste recién por el chat. Así que ahora lo miramos. Y la clase pasada había quedado pendiente el 29 y el 30, que no pudimos llegar a hacerlo. Así que lo agregamos a la lista. Bueno, vamos a empezar entonces con el 18. Me preguntaron un par. Me olvidé de poner la guía, así lo leemos. Bueno, ahí está. Bueno, el 18 dice que en una universidad donde el 3% de los alumnos tienen más de 40 años, se toma una muestra aleatoria de 84 alumnos. Calcular la probabilidad de encontrar por lo menos un alumno en la muestra que tenga más de 40 años. ¿Qué datos tengo acá, chicos? NIP, ¿Cómo? NIP, Claro, bien. La muestra y la probabilidad de éxito. ¿La muestra cuánto vale? 84. ¿Y la probabilidad de éxito? 0,03. Bien, 0,03, perfecto. Bueno, y me pide calcular la probabilidad de encontrar por lo menos un alumno. Entonces, ¿cómo sería? ¿La probabilidad de qué? Mayor o igual a 1. Bien, desacumulada. perfecto. Mayor o igual a uno desacumulada. Bien. Bueno, y yo mirando, según los datos que tengo, ¿qué distribución sería? Binomial. Claro, como tengo N y P, yo lo primero que pienso es binomial. Exactamente. ¿Qué problemas tengo en esta binomial? Que N es mayor a 20. N es mayor a 20. Que N es mayor a 20. Entonces, no está en la tabla, ¿no? No. Y después tengo el otro problema de que es una desacumulada. 0,5.
Claro, también que el P es menor a 0,05. Sí. Bueno, veamos el 18. Yo tengo que P es 0,03 y que N es 84. ¿Sí? Cuando N tendía a infinito, o sea, era mayor a 20, y P era menor que 0,05, podía aproximar de binomial a Poisson. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, para aproximar, me dice que lambda se puede calcular haciendo n por p. Entonces hago n por p, que es 2,52, me da 84 por 0,03. Bueno, y ahí planteo la probabilidad. Probabilidad de que r sea mayor o igual a 1, que decía el problema, es lo mismo que escribir el complemento, sea 1 menos la probabilidad de que r sea menor a 0, menor o igual a 0. En otras palabras, que sea 1 menos la acumulada en 0, o la probabilidad puntual en 0, porque no hay acumulada. Entonces, si eso sí, acumulada en 0 lo puedo buscar y me da 0,0821. Hago esta resta y ahí me da el resultado. ¿Bien? ¿Se entiende este ejercicio? Los que lo preguntaron, no sé qué duda habrán tenido en el medio. Si no vieron lo de la aproximación o qué pasó. Sí, profe, yo lo entendí, pero estaba calculando mal con la probabilidad, por eso no me daba. Pero una tontería, un número nada más. Gracias. Perfecto. Bien, hay dos personas que me preguntaron el 18. No sé qué más. Yo tengo una duda. Sí, Digamos, si yo tengo una n mayor a 20, eh, por lo tanto no está en la tabla, pero puedo igual aplicar la fórmula y hacerlo con la calculadora. Digamos, la fórmula de binomial. sí, sí, lo podés hacer si te pide una puntual. Porque viste que la fórmula es para probabilidad puntual. Lo que podés hacer acá, como te pide probabilidad de R mayor o igual a 1, y nosotros lo ponemos como 1 menos la frecuencia en 0, o la probabilidad puntual en 0, podés calcular con la fórmula de binomial la probabilidad puntual en 0, y si haces 1 menos eso, lo más probable es que te dé. ¿Hiciste eso? No, no, yo lo hice por Poisson, pero tenía la duda. Yo lo hice con la binomial. Puse uno menos la probabilidad puntual con la fórmula Con 0. de binomial. Está bien. Está bien, se hace de la misma manera. Lo pueden hacer con la fórmula de binomial, haciendo la probabilidad puntual en 0, y hacen 1 menos eso, y les va a dar. O lo pueden hacer con Poisson, con lambda valiendo 2,52 con la fórmula, cuando R es 0, y hacen 1 menos eso y también les va a dar. Y, y bueno, esas son las formas que le pueden dar este ejercicio. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque me parece que en la tabla de Poisson, si no me falla la memoria, no hay para 0,03, ¿no? Claro, exacto. Entonces van a tener que sí o sí calcularlo con la fórmula puntual en 0 de Poisson o de binomial, de cualquiera de las dos. ¿Se entendió ahí? Sí, se entendió. Se entendió. Y ahora, yo tengo una duda, Luciano, porque a veces no me queda del todo claro. Hay veces que cuando hay que calcular una desacumulada se hace uno menos la acumulada y a veces es uno menos la acumulada hasta la anterior. O sea, En este eh, caso pasa hasta la anterior. Ah, era con 1 y acá quedó 0. ahí está, bueno. ¿Y por qué algunos casos son así y otros no? O sea, ¿por qué algunos no hay que hacer uno menos la acumulada hasta la anterior y en otros uno menos la acumulada? Porque ¿O es, depende de qué variable estoy hablando. Si es variable discreta, se le resta 1, como en este oh, caso. Y si es variable continua, queda el mismo número. perfecto, perfecto. O sea, si esto fuera una distribución normal, yo tendría que poner 1 menos la probabilidad de que R sea menor a 1.
pero como es una distribución discreta, al ser Poisson o binomial, le tengo que restar 1 al 1 y me quedaría 0. Bárbaro, lo entendí. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Sobre esto? ¿No? Bueno. Pasamos al 23, lo habían pedido. El 23 no lo habíamos hablado, no. No lo habíamos hablado la vez pasada. Acá, el 23 decía, dada la función de distribución de la variable aleatoria continua x mediante... Bueno, acá le da la función de distribución que es x menos 2 al cubo sobre 8, con un intervalo entre 2 y 4. Determinar la f de p. O sea, acá le da la función de distribución, o sea, f mayúscula, yo tengo que encontrar la f de p, que es la f minúscula. ¿Qué le tendría que hacer a esta fórmula para poder hallar la f de p? Derivarlo. Derivarlo. Ahí está. A la función de distribución, si la derivo, me da la f de p. Entonces, yo tengo esta función de distribución, que es x menos 2 al cubo sobre 8. Acá yo lo que hice es, en x menos 2 al cubo, hice el cubo de un binomio. Y después distribuí el 8, que está dividiendo, para cada término, para que me quede un polinomio. Es una forma, ¿no? Entonces, como me quedó un polinomio, ahí derivé cada término del polinomio y me quedó la f de p. Ustedes directamente lo podían haber derivado, no sé, podían haber sacado un octavo para afuera y haber derivado x menos 2 al cubo como una función compuesta. Es otra opción. No sé de qué manera lo hicieron, pero lo pueden hacer de las dos maneras. ¿Se entiende este? Pregunta, profe. Sí. Pero si derivas un octavo, ¿no te da 0? El 1 octavo está multiplicando. El 1 octavo es un escalar Sí. que no se tiene en cuenta. O sea, quedaría 1 octavo por x menos 2 al cubo. Entonces yo el cubo, el 3, lo bajo multiplicando, me quedaría 3 Sí. octavos por x a la menos 2 al cuadrado por la derivada de lo que está adentro, que sería 1. Sí. Entonces Ok. me quedaría 3 octavos por x menos 2 al cuadrado, que es lo mismo Ok. que yo puse acá abajo, pero está hecho, si vos haces el cuadrado de un binomio te va a quedar igual que acá. Claro. Ok, bueno, listo. Gracias. Ah, mira, acá al costadito está en lápiz, no lo había visto. Acá al costado está en lápiz. Le bajé el 3 multiplicando y ahí me quedó. El que lo había preguntado, ¿se entendió este? Sí, lo entendí. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Vamos con el 25. Era el otro que preguntaron. Ah, el 25 era con una... ¿Cómo se llama? Con un sistema de ecuaciones, como habíamos hecho ese ejercicio en la unidad 1, como el punto 29 de la unidad 1. El 25 dice, si la f de p de una variable aleatoria continua x es ax cuadrado más b entre 0 y 2, hallar los valores de a y de b sabiendo que la probabilidad entre 0,5 y 1 es de 1 sobre 24. ¿Sí? Entonces yo tengo como dato esta probabilidad entre 0,5 y 1 y tengo como dato que la función esta es una f de p. ¿Sí? O sea que la integral de 0 a 2 de esta función va a ser igual a 1, que es una de las condiciones para que sea f de p. Entonces yo tengo esos dos datos, que la integral de 0 a 2 de la función es igual a 1 y que
la probabilidad entre 0,5, que es un medio, y 1 es igual a 1 sobre 24. Entonces yo analizo esas dos expresiones que me dieron como dato y voy a poder armar un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, en la integral yo integro ax cuadrado, ¿sí? Sería a por x cubo sobre 3, como está acá. Y a la b, como es un numerito, la integral sería b por x. A eso le hago barrow, primero con 2, ¿sí? Reemplazo las x con 2, y después menos, y reemplazo las x con 0. Al reemplazarlo con 0 todo se me anula, así que solamente queda la parte que reemplazo con 2, que es lo que me quedó acá abajo, y ahí yo elijo despejar una de las dos letras. Yo por mi parte elegí despejar b. Entonces, bueno, pasé el 8 tercios restando, el 2 dividiendo, ¿sí? Y me quedó esta expresión, que b es igual a un medio menos 4 tercios. Eso fue lo primero. Acá en un costadito hice un cálculo auxiliar para después poder interpretar lo de la probabilidad, que es el otro dato que me dio. Saqué la función distribución, de cómo se sacaba, haciendo la integral del extremo inferior del intervalo, o sea, de 0 hasta x de la función. La integral esta es la misma que hicimos acá a la izquierda al principio, entonces es la misma integral, pero hago barrow de 0 hasta x. ¿Sí? Que, si acuérdense que si cuando lo reemplazo con 0 todo se me anula, así que solamente queda la parte en que reemplazo con x, que es la misma función, porque reemplazaría x por x. Entonces la función me quedaría así como está acá. ¿Por qué saqué la función de distribución? Porque yo al tener la probabilidad entre un medio y 1, que es igual a 1 sobre 24, la probabilidad entre valores, acuérdense que se resolvía haciendo la frecuencia acumulada entre 1, que es el segundo valor, menos la frecuencia acumulada de un medio, que es el primer valor. ¿Sí? O sea, la acumulada del segundo menos la acumulada del primero. Entonces el 1 y el 1 medio los reemplazo en las x de la función de distribución que saqué acá arriba. Los reemplazo en las x y me quedan estas dos expresiones. Un tercio de a más b y un menos 1 sobre 24a menos un medio b. Estos dos quedaron negativos porque por la resta. Bueno, acá resto las a, resto las b, me quedo esto de acá, y despejo b como hice en la primera expresión arriba de todo. Paso el 7 sobre 24a restando y el 1 medio dividiendo. Y me quedó que b es igual a 1 sobre 12 menos 7 sobre 12a. Entonces acá puedo utilizar el método de igualación, igualo estas dos expresiones y me queda esto de acá, esta igualación, y me queda una ecuación clásica. Entonces despejo a. Entonces bueno, hago todo el procedimiento, despejo a y a me da 5/9. Ese valor de a lo reemplazo en alguna de estas dos expresiones que igualé, lo reemplazo con a, y ahí me va a dar el valor de b, que es lo que está acá en el costadito. Entonces a vale 5/9 y b vale menos 13 sobre 54. ¿Sí? ¿Se entiende el 25? Sí, profe, sí, yo lo había preguntado, lo había interpretado bien, pero en algún momento de la cuenta me perdí y no me daba. Pero bueno, ahora estamos. Sí, porque es muchas cuentas con letras, números, todo junto y pasa que te puedes confundir o perder en algún momento. Es medio engorroso. Pero bueno, ¿se entendió entonces? Sí, sí, gracias. Bien, de nada. Bueno, vamos al 29 que quedó pendiente del otro día.
Bueno, lo habíamos charlado igual por arriba, el 29. ¿Se había entendido el 29C? Lo hablamos al final de la clase. ¿Lo pudieron entender? ¿O hay alguna pregunta? Yo no me doy cuenta cuando tengo que hacer el percentil, por ejemplo, porque tenés el 29C y tenés el 30C, que son parecidos, pero uno se hace uno menos el valor que te da el enunciado y el 29 se hace con el valor que te dan el enunciado. Esa parte no entiendo. O sea, cómo darme cuenta cuando tengo que usar el que me dan o hacer uno menos el valor. Claro, el complemento. Bien. Sí, eso depende de lo que diga el enunciado, ¿sí? Yo lo que había dicho el otro día que para mí el 29C es medio para discusión y para debatir, porque no está totalmente claro. Porque nosotros el gráfico, ¿sí? Nosotros quiere que hallemos el valor de X, ¿no? O sea, ¿cuántas millas habrán sido recorridas por al menos el 80% de los caminos? Entonces las millas que tenemos que hallar sería el eje X, ¿sí? Y el eje, bueno, y el eje Y son las acumuladas. Entonces en el eje X son las millas, ¿sí? Que es lo que tengo que hallar. Pero acá en la pregunta me dice cuántas millas han sido recorridas por al menos el 80% de los camiones. Entonces, yo digo, si esto va del 0 al 100%, yo tengo que pensar en dónde me tengo que posicionar, ¿sí? En qué valor es el que pasó el 80% de los camiones, ¿sí? Entonces, ¿en dónde me voy a posicionar? Me voy a posicionar, porque acá hay dos opciones, por eso el 29C y el 30C son distintos. Hay dos opciones, o me posiciono en el 80%, en el 0,8, o me posiciono en el complemento que sería el 0,2, el 20%. Entonces, si a mí me dice que tengo que buscar qué milla fue pasada por el 80% de los camiones, ¿cuál me voy a fijar? ¿El del 0,2 o el del 0,8? ¿Qué piensan? Cero- ¿Cómo? Se cortó. El 0,8. Claro, sí, el 0,8, pero el tema es que le encuentren ahí el clic de por qué es el 0,8. Veamos el... No, yo la verdad que lo terminé como memorizando, los que vi así, los hice medio como copiando, porque no termino de razonar el enunciado. Como que me lo aprendí de memoria ese ejercicio, no. Claro, como dije yo, en este ejercicio es como para discusión porque se podría llegar a entender de que si yo lo pongo en 0,2, ¿sí? Ese valor, esa milla fue pasado por el 80% que sobra, ¿sí? Si yo me posiciono acá en el 0,2, hay un 80% que sobra a la derecha. O sea, esa milla fue pasada por el 80%, podríamos decir. Pero el eje X no habla de la cantidad de camiones, habla de la cantidad de millas, ¿sí? Entonces, yo tendría que ver el 80% de las millas, ¿sí? De la cantidad de millas. Que eso se saca con el percentil. Veamos el, el 30C, que creo que era el otro, como para comparar. Ah, bueno, igual acá como que lo dice distinto. Acá dice, hay una probabilidad, no es el mismo caso que el otro. Hay una probabilidad del 5% de que un alumno que realice el examen obtenga notas mayores a ¿qué calificación?
les pregunto. ¿Sí? Entonces la probabilidad es del 5% de que un alumno que realice el examen obtenga notas mayores a algo. Entonces yo acá planteo que la probabilidad de Z mayor a esa nota que no sabemos, por eso le pongo X, es igual a 0,05, que es el 5%. ¿Sí? Este es el planteo de ese pedacito que me dice. Entonces, yo como planteo una desacumulada, como 1 menos la A acumulada de ese número que sería X y no lo sé. ¿Sí? Entonces, si yo despejo f de X, bien, o sea, paso el 0,05 restando, podríamos decir, y el f de X, que es la acumulada, sumando, me va a quedar que la acumulada es igual a 1 menos 0,05. ¿Sí? O sea, el complemento de 0,05, que es 0,95. Entonces yo sé que la acumulada es 0,95. Entonces, ese es el valor que voy a buscar para Z en la tabla, ¿sí? En la tabla de Kraft, que me va a dar 1,645. Y bueno, después el desvío y la media me lo daba el ejercicio, que era 8,73. Y ahí me quedaba que la nota, esa que estaba buscando, es 86,16. O sea, el 5% de que un alumno realice el examen obtenga notas mayores a 86,16. Sería la respuesta. Este es 30C, ¿se entiende? Y ahora pasamos al otro. Sí, sí, lo entendí. Los demás, ¿entendieron 30C? Los que lo habían preguntado. Sí, sí. En cambio, el 29 está eso del, bueno, lo que decíamos recién, del 80%, ¿sí? Estamos con ese tema de que si es el 80 o es el 20, claro, o es el complemento que sería el 20. Vamos a volver a leerlo. Dice, ¿cuántas millas habrán sido recorridas por al menos el 80% de los camiones? Bien. ¿Cómo sería? O sea, si yo dijera, ¿cuántas millas habrían sido recorridas? Lo contrario, voy a decir, ¿no? Habrían sido recorridas a lo sumo por el 80% de los camiones. ¿Qué tendría que buscar ahí? Acumulada. Bien. Pero ¿y yo qué voy a decir? ¿Que es el 80? ¿Que es el 20? O sea, ¿qué interpretación tienen ustedes acá en esto? Como para que empezamos a debatir. ¿Le encuentran la interpretación del 80, del 20? ¿No le encuentran la interpretación de algo? Yo lo que interpreté es, digamos, la probabilidad de que X, o sea, la cantidad de millas, sea mayor o igual a A. Y esa probabilidad es igual a 0,8, es decir, el 80%. Sí. Y nada, ahí buscas la acumulada de 0,8, y bueno, y ahí despejando o aplicando la fórmula te da el resultado. Pero en el 30 lo interpreté de la misma manera porque es la probabilidad de que X sea mayor o igual a A es igual a 0,05. Pero aplicando la fórmula no me Eso da. fue lo que mostré recién. Y yo puse... Claro, sí, pero digamos, si yo aplico o sea, bajo el mismo razonamiento, si aplico la fórmula en el 29C me dio, y en el 30 no me dio.
Claro, porque vos lo pusiste como que cuando dice por al menos el 80 sería mayor a A 80. mí, O sea, claro, claro. Sí, x mayor a algo te va a dar 80, el 0,8. sí. Sí. Eh, sí, por la palabra que dice por al menos el 80, podemos interpretar eso. Sí, está bien la interpretación también. Eso. Es una buena interpretación. Lo de que por al menos el 80, como es al menos 80, lo interpreto como mayor. Bueno, pero si lo interpreto como mayor, me estaría dando el 0,2, ¿no? Tendría que usar el 0,2. ¿Eso te dio? No, no, o sea, yo simplemente, digamos, apliqué la fórmula esa, que es porque, porque tengo, digamos, lo que sería la esperanza, que es 50, después la z, que es 0,842, y eso Sí. multiplicado por 12, que me da eso, el resultado. Está bien, pero vos primero hiciste el análisis de que x es mayor a es igual a 0,8. Claro. Pero, bueno, y ahí tenés que poner Ahí que, busqué la acumulada, f de z de 0,8 que es 0,842. Y ahí con ese valor, o sea, una vez que tengo z simplemente apliqué la fórmula. pero ahí tenés desacumulada, no tenés acumulada. Te dice que x es mayor a a, me dijiste. Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, como que en realidad lo planteé mal, pero después apliqué la fórmula bien. O sea, en realidad no sé si está bien planteado lo mío. Claro, en realidad que si nosotros leemos el problema, el planteo correcto sería el que vos dijiste recién, porque dice por al menos el 80%. Entonces yo podría decir, como dijiste vos, la probabilidad de que, en mi caso que yo le pongo otras letras, la probabilidad de que z sea mayor a, al igual que el 30. Acá, la probabilidad de que z sea mayor a sería igual a 0,8, porque dice por al menos el 80. Entonces hago el mismo análisis, que 1 menos f de x es igual a 0,80 y que si despejo f de x me va a quedar el complemento, que es 0,2. Entonces yo tendría que buscar qué valor de z tiene la acumulada en 0,2. ¿Sí? Entonces yo estaría usando el 0,2, no el 0,1. ¿Se entiende? Sí, 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 lo entiendo. Si respetamos lo que dice de por al menos el 80%. Bueno, lo que yo le decía, este ejercicio, como también le dije la vez pasada, el punto C, es de debate, porque a mí me pasa lo mismo que a ustedes. Yo también lo he discutido con el profesor, con Alejandro, y estamos en la misma. Para mí está mal, o está mal la respuesta o está mal redactado, ¿sí? Porque no tendría que Y dar eso. cuando dice superado o no superado, por ejemplo, porque el 32.3 en el C tiene una mezcla el enunciado también. Ahora vemos el 32, pero cuando dice superado es lo mismo que decir al menos, Ok. ¿sí? Porque al menos 80 quiere decir 80 o más, y superado 80 también quiere decir más que 80, y no superado, bueno, menor que 80, que sería lo mismo que decir a lo sumo. A lo sumo el 80% sería 80 o menos, ¿sí? Bueno, en conclusión, si nosotros vamos al 30, ¿sí? Si ustedes tienen un problema así de ese tipo, tienen que hacer ese análisis, ¿sí? Tienen que hacer este análisis. Que z es mayor a x, entonces eso te da igual a 0,0 o 5 en este caso, o en el caso del otro 0,80 podríamos poner. Y ahí despejo f de x y les da
la acumulada y ahí buscan Z en la tabla y hacen la cuenta esta de fractiles. Esa es la manera como que tienen que hacer. ¿Se entiende eso? ¿Entiende el procedimiento para poder resolver y sacar el fractil? Chicos, ¿están vivos? Sí, sí, profe, se entendió. ¿Los demás? Sí. Bueno. Y el D, que era el otro, no sé si lo pudieron entender, dice que si el profesor califica asignándole 10 puntos al 10% de alumnos con mayor calificación, sin importar cuál sea dicha puntuación, un alumno estará mejor en este examen si sacó 81 puntos o en un segundo examen con el mismo profesor y criterio de evaluación en el que la media fue de 62 y la desviación típica de 3. ¿Sí? En el inicio del problema decía que el desvío, la media era 73 y el desvío es 8. ¿Sí? Entonces, un alumno estará mejor en este examen si sacó 81 puntos, en donde tiene media 73 y desvío 8, o en un segundo examen, en donde la media es 62 y la desviación típica es 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que analizar matemáticamente. Entonces dice, si el profesor califica asignándole 10 puntos al 10% de alumnos con mayor calificación, ¿cómo lo podríamos analizar? Miremos los grafiquitos. Yo tengo que la primera campana de Gauss, la primera situación. La media es 73, ¿sí? O sea que en el 50%, en la mitad de la campana, es 73. Y el 90%, ¿sí? El 90% de las materias, no sé si lo hicimos acá antes. Vieron que dice que se califica haciendo 10 puntos al 10% de alumnos con mayor calificación. Esperen que me centren en el problema porque tengo que haber leído del principio. Acá está. Bueno, nosotros dicen que el 90%, o sea, el 10% de los alumnos se sacan un 10, ¿sí? De mayor nota. Entonces yo estoy mirando el 10% acá final, lo último, que son los que tienen mayor nota. Entonces tengo que sacar el fractil, ¿sí? Como lo saqué acá arriba con la X. Si yo busco el fractil de 0,90, ¿sí? Porque estoy acá, en 0,90, me da 1,282. Por 8, que es el desvío, más 73 que es la media. Esto me da aproximadamente 83,256. Entonces yo ubico el 83. Y el 81, que es la nota que se sacó ese alumno, estaría acá. ¿Sí? No estaría entre el 10% de mejor calificación. ¿Sí? Entonces no se sacaría un 10. Pero en la segunda situación, ¿sí? Si yo tengo una media de 62 y tengo que el 10% de los alumnos de mayor calificación se sacó un 10, o sea, busco el 0,90 en fractiles, que es 1,282, lo multiplico por el desvío y le sumo la media. Y me da aproximadamente 65,84, que sería aproximado 66 más o menos. Entonces acá me quedaría el 66. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la primera situación, si la nota supera los 83, va a tener un 10. Y en la segunda situación, si la nota supera los 66, va a tener un 10.
Entonces, ¿en cuál le va a convenir más sacarse un 81? ¿En cuál va a tener más nota? ¿En cuál va a tener mayor calificación? ¿En la primera situación o en la segunda? En la segunda, ¿Por qué en la segunda? porque está dentro del 10%. Porque el 81 está dentro del 10%, o sea, se sacaría un 10. En cambio, en la primera situación, el 81 está fuera del 10%, se va a sacar menos de 10. No sabemos cuánto, pero menos de 10. Entonces va a tener más. Tem- Sí, decime. En el primer ejercicio, o sea, en la primera parte, ¿buscaste el fractil de 10 o de 90? O sea, ¿de 0,1 o de 0,9? ¿Vos qué decís? No, no sé. No sé. Mirá el gráfico. Tengo la duda. ¿En dónde me paré? ¿O qué? Claro, sí, es que en realidad no, o sea, no tengo muy claro qué es el... Sé cómo usarlo, pero no tengo claro qué es el fractil. Porque es esto que está, viste que yo pongo una línea y está rayado, o sea, está como pintado. ¿Sí? Ese pedacito, esa sección, ¿sí? Es un 10%. Esa sección es un 10%, que ese 10% es de las mayores notas. Pero toda esta línea, toda esta campana de Gauss, todo este eje X, va del 0 al 100%. El 50% está acá en la media, que es 73, por ejemplo. Entonces, esta línea que está acá, que a partir de acá empieza el 10% con mayor calificación, ¿sí? Esta línea que está acá, ¿va a ser el 10% de los alumnos o el 90%? El 10. Acá está el 50 en la media, acá está el 50% en la media, acá está el 0 al principio y acá está el 100 al final, ¿sí? El 10% sería el del principio, ¿sí? Vos tenés que tomarlo como acumulada, por eso es fractil. Si vos tomás el 10%, estás tomando la parte de desacumulada de acá. Vos parate en esta línea y me estoy acumulando un 90%, ¿sí? Acá hay un 90% que se acumula. Entonces yo quiero saber ese valor, el del 90%, no el del 10%, porque sería el del otro lado. ¿Se entiende ahí? Claro, o sea, vos querés calcular todo menos ese 10% que está ahí, digamos. Claro, porque a mí me pide que sea mayor, ¿sí? O sea, a mí me pide las notas que tengan el 10% de mejor calificación, ¿no? Te dice, ¿sí? O sea, los chicos que se sacan, que pasan, el 10% de los chicos que tienen mejor calificación van a tener un 10. Entonces, ¿dónde van a estar el 10% de los chicos con mejor calificación? Acá al fondo, o sea, pasando el 90%, pasando la acumulada del 90%. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar el 90%, porque el 10 yo voy a buscar el punto donde se para el 90%. Lo que pasa ese 90% va a tener un 10. El que está antes de ese 90% va a tener menos de 10. ¿Sí? El tema es donde yo me paro. Bien, como me está diciendo de las mayores calificaciones, estoy hablando del 90%. Si me hubiera dicho de las menores calificaciones, de las peores calificaciones, estaría hablando del principio de la recta, que iba a ser el 10%. Si yo el fractil lo tengo que tomar como acumulado. Bien, por eso es f de z. ¿Ahí se entiende? Sí, sí, se entiende. Los demás, ¿qué dicen? Sí, yo cuando lo razoné no llegué a hacer tantas cuentitas, sino como que traté de decir, bueno, si yo tengo 81, ¿cómo estoy más lejos de la media? Y en base a eso como que hice el razonamiento, pero no había llegado como el número exacto. Y como el problema no pedía tampoco, dije, bueno, me quedé con eso nomás. No, el problema lo que te pide es que lo fundamentes su respuesta matemáticamente.
Sí, yo hice 81 menos 73 y 81 menos 62. Esa fue mi razonamiento matemático. Medio pobre. Y pero vos qué deduciste por ahí, haciendo esa resta. Estoy más lejos de la media, por ende estoy mejor posicionado. Claro, está bien. Claro, sí, pero necesito como fundamentos matemáticos dentro de la Sí. estadística. Que se- Sí, me imagino que no iba a alcanzar eso para un parcial. Sí, está claro. Por eso, claro, en el costadito arriba de cada campana saqué el fractil y con ese fractil, bueno, después yo fundamento ahí y como está dentro de ese intervalo, dentro de ese fractil, entonces tiene más chances de sacarte un 10 que el otro que está fuera de ese intervalo. Sería como esa la idea de explicarlo. ¿Y lo de coeficiente de variación qué es? El coeficiente de evaluación es otro tipo de respuesta que pueden tener en cuenta. También yo me doy cuenta, o sea, el coeficiente de variación lo que me da es la dispersión. ¿Sí? El coeficiente de variación es siempre el desvío sobre la media. ¿Bien? Entonces, si yo saco el coeficiente de variación de ambas situaciones, ¿bien? El que tiene más dispersión es el primero. ¿Sí? Entonces, yo en la situación en donde tengo menos dispersión, en donde tengo menos coeficiente de variación, es en donde voy a estar mejor posicionado, siempre. ¿Sí? Esa es otra justificación. ¿Entiendes? ¿Puedes repetir lo último? Yo dije que, por ejemplo, el coeficiente de variación, si si llega al 10% o menos, o sea, si tiene 0,1 o menos de 0,1, es homogéneo, ¿sí? Donde no hay mucha dispersión, ¿sí? Donde están los puntos más juntos, donde están las notas más juntas, más acumuladas. Y donde pasa el 10%, donde pasa el 0,1 es donde hay más dispersión, donde están las notas más aisladas, o sea, son más diferentes, más heterogéneas. Eh, entonces, este análisis es, yo saco el coeficiente de variación de una situación, saco el coeficiente de variación de la otra, y el que tiene menos dispersión es en donde yo mejor voy a estar parado. ¿Sí? En este caso, el coeficiente de variación del segundo me dio más chico que el del primero. Entonces, voy a tener menos dispersión, y entonces va a ser más fácil sacarme un 10 ahí, porque tengo menos dispersión. ¿Bien? Sí. Son dos posibles respuestas. Una lo pueden hacer con el coeficiente de variación, que es más una respuesta estadística, y la otra lo hacen con esto de fractiles que hice antes y las campanas de Gauss, que es algo más referido a esta unidad, ¿no? Bueno, ¿se entendió el punto 29 y 30? ¿Se pudo entender, razonar un poco? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, pasemos. Habían preguntado el 31. El 31 no es nada. No le den bolilla porque es como practicar cuentas, es calcular cuentas. Determinar las probabilidades correspondientes a los intervalos estos. En dos variables aleatorias distribuidas normalmente con, bueno. Es nada más tener en cuenta la media más menos el desvío, dice. Después dice la media más menos dos veces el desvío. Después la media más menos tres veces el desvío. Entonces sería, yo tengo que la media es 0 y el desvío es 1. Entonces en el primer caso tendría que hacer 0 más 1 y 0 menos 1. ¿Sí? Entonces sería la probabilidad, o sea, si hago una campana de Gauss, son todos los valores que están entre menos 1 y 1. ¿Sí? Después, si lo hago con el caso B, que es 20 y 3, lo reemplazo con 20, le sumo 3, le resto 3, serían todas las probabilidades o todas las variantes entre 17 y 23. ¿Sí?
es un ejercicio más de cómo plantear probabilidades que de de una problemática en sí. Y por eso digo que no le den bolilla al 31. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y después me preguntaban el 32. El 32, la parte 3 y la parte 4, específicamente. Bueno, el 32 es un ejercicio integrador, tiene un montón de cosas. Está bueno que lo veamos. Bueno. El 32 con la parte 1 y 2, entonces también. Nadie lo preguntó. A mí me falta el 30, en la parte uno el C. De la parte 1 el C. Sí. Y bueno, el C dice, ¿cómo lo planteaste? Porque dice que contenga menos de Eh, 4,8 sabiendo que contiene más de 4. y yo lo planteé como la probabilidad de A sabiendo que S. O sea, Claro, la probabilidad. Y digamos, la probabilidad de A sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 4,8. em, o y sea, que la probabilidad de S que X sea mayor a 4. claro, o sea, el dato que sé es que X es mayor que 4. Y el que tengo que averiguar es el de que sea menor que 4,8. Entonces se plantea, vamos a ver uno, se plantea así, ¿no? La probabilidad condicional, sabiendo que X es mayor a 4, que X sea menor que 4,8. Entonces, la probabilidad condicional se saca haciendo la intersección dividido de la probabilidad del dato que sé. El dato que sé es que X sea mayor que 4. Y la intersección, yo tendría que hacer como una recta numérica, como había explicado en la clase anterior, creo. Eh, yo pongo la recta numérica que X mayor que 4 y pongo que X es menor que 4,8. Entonces la intersección, o sea, lo que queda pintado dos veces, podríamos decir, es que X está entre 4 y 4,8. Esa es la intersección. Entonces eso va a ser, Claro, claro, yo hice la intersección multiplicando las probabilidades y no me daba. claro, no, es la intersección sobre la probabilidad, Claro, esa es sí, sí, sí. la fórmula de Sí, sí, sí. dependencia. Sí, sí. Y bueno, si 4 y 4,8 lo estandarizás, a z, o sea, le restás la media sobre el desvío, te va a dar menos 1,75 y 0,25. El de abajo es una desacumulada, entonces tengo que hacer el complemento. Busco todas esas acumuladas en la tabla y ahí me va a dar el resultado final. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien, nada. Después en el B era una suma, ¿sí? Tanto en el A como el B, una suma de probabilidades. Porque las dos decían que tiene el O. ¿Sí? Entonces es una suma de probabilidades. Bueno, con el uno no hubo más problemas entonces, ¿todo bien? Bueno, con la parte 2, ¿todo bien? Bueno, vamos a la parte 3 entonces. La parte 3 dice, se elige una muestra aleatoria de 15 naranjas. Hallar la probabilidad de que exactamente 6 de ellas contengan más que la cantidad modal. ¿Qué me da? ¿Qué datos tengo?
¿Qué datos tengo ahí, chicos? Tenés N, R y te falta P. Yo busqué P haciendo la estandarización. Bueno, la cantidad, cuando me dice la cantidad modal, ¿sí? La moda en una distribución normal, ¿sí? Simétrica, en las que vemos, la moda coincide con la media, ¿sí? Y coincide con la mediana, coincide todo. Entonces, como coincide con la media y con la mediana, entonces P, ¿cuánto va a valer? Acá tengo como dato la cantidad modal, dice. Y la cantidad modal, como coincide con la mediana es el 50%, entonces es el 0,5, ¿sí? Entonces yo voy a tener como dato que R6, que P es 0,5 y que N es 15, como me decía al principio. Entonces es Pero una... si, Sí, decime. si la... Pará, ¿es igual a la media o a la mediana? A las dos. Y pero no sería 4,7 si la media es 4,7. Sí, pero eso era al principio, cuando vos tenés... al principio del ejercicio, al principio de todo, cuando es normal. Acá no es normal. Acá es una probabilidad binomial. Ah, ok. Igual a mí me dio, o sea, yo lo busqué P con la estandarización y me dio sí 0,5. Y te dio... te dio 0,5 el P. Sí, sí. ¿Y cómo Pero no me lo... había dado cuenta de eso teórico. Claro. ¿Y cómo lo buscaste? Estandarizando, dice la probabilidad de X mayor o igual a 4,7. Lo hiciste con... Claro, como igualándolo a la media, como decíamos recién. Como si fuera la media. Probabilidad X mayor a Claro, 4,7. claro. Claro, Así hice todos. sí, sí, pero vos Por eso, por eso, cuando... por eso es mi duda, porque hice todos así y el último, el C, no me da. Está bien igual como lo hiciste, porque la mayoría empiezan con una probabilidad. Si vos le ponés que sea mayor a 4,7, porque porque la media es igual a la moda, podríamos interpretar que la media es 4, que la moda es 4,7, entonces, y vos ponés X mayor a 4,7, te va a quedar 1 menos la acumulada en 0, ¿no? Sí, sí, Y ahí te da 1 menos 0,5, que es 0,5. sí. Claro. Claro, está perfecto, está muy bien, está perfecto. Esa es otra posibilidad. Después ahora vamos a llegar al C. Bueno, ¿se entendió el A? Partiendo de todo esto, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Se entendió el punto A? Sí. Bien. Bueno, y el B dice, al menos 5 de ellas contengan como máximo el valor de la variable correspondiente al tercer cuartil. ¿Y ahí qué hicieron? Ahí saqué el percentil de 0,75 y con la X que me dio de valor es la que usé para hacer la estandarización. ¿Y cuál es la X? O sea, hice la fórmula de percentil. Me Ah, dio 4,97 y después hice la probabilidad de X menor o igual a 4,97, hice la estandarización y me dio 0,75 la P. está bien. Sí, 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 lo hiciste igual que el primero. Está bien. Sí, Vos hiciste, repasando, la probabilidad, o sea, buscaste el percentil con la fórmula de X igual a Z por el desvío más la media. sí, Y F de Z sería el 0,75. Y buscaste Z que, bueno, te dio algo.
Y después con ese X hiciste la estandarización, que es Sí, que X sea menor a ese X. sí. Está perfecto. Bien. Y ahí sacaste, ¿y cuánto te dio esa probabilidad? 0,75. Te volvió a dar lo mismo que el percentil, Sí. ¿no? Bien. Bueno, como verán, yo directamente puse el percentil de 75 y chau. Pero está bien, Ah, pero está bien el análisis que hiciste. Está bien, me gustó. no, porque en el C no me dio. Bueno, en el C, porque algo pasó, ahora lo analizamos. Y analizamos qué hiciste vos también, a ver qué pasó. A lo sumo, 10 de ellas contengan como mínimo el valor de la variable no superado por el 33% de las naranjas. Bueno, a lo Es un sumo de 10. tronco el enunciado. Sí, es medio trabalengua la emisión. ¿Y vos qué hiciste ahí? Porque ahí te Y pide yo no superado por el primero, 33. claro, primero yo había hecho, bueno, todo el percentil con la X, hacer la estandarización. Claro, pero como yo miraba el enunciado, decía como mínimo, entonces yo ponía X mayor o igual a la X que me había dado de percentil. Pero no me daba el enunciado, no me daba bien la P para que me dé el resultado final. Porque yo tenía uno menos una F acumulada. Pero si yo pongo X eh, menor o igual al número que me dio la X, ahí sí me da 0,33. La P, así me da bien el resultado final. Si vos pones X menor. Claro, pero no se entiende bien por qué es menor, porque dice como mínimo y Claro, después no superado. dice Como que no primero se como decide el mínimo. enunciado. Claro, dice primero que sería mayor y después dice que sería menor. Sí, Bien, porque dice a lo sumo 10 de ellas contengan como mínimo el valor de la variable no superado por el 3% de las naranjas. O sea, primero hay que sacar eso, el no superado por el 33. Y después ahí sería como mínimo el valor de la variable. no, hay que hacerlo como máximo, porque si vos le haces como mínimo, si digamos mayor o igual, no te da. Tenés que ponerle No, menor o igual. no, claro, no, yo te digo primero lo sacás con no superado que sería menor al X que te dé con el 33%. Sí, Y ahí te da otra vez 0,33. ahí sí me da P 0,33. Claro. Porque el como mínimo está hablando del valor de la variable. O sea, como mínimo el valor de la variable. Y después te está hablando del. Ah, O está sea, bien. te está hablando de dos cosas distintas. Una del valor de la variable y el otro del valor que no supera la cantidad de naranja. O uno está hablando de la muestra y otro está hablando. Uno está Claro, el hablando. valor de la variable o más. No, pero ahí sería X mayor o igual. No, espero que no toque un enunciado así, no No, me da parcial. el valor. No, igual, como te digo, en los ejercicios vos fijate que en los tres pasa lo mismo. Cuando es modal es 0,5. Cuando es tercer cuartil es 0,75. Y cuando te dice no superado por el 33, que es en realidad vos tenés que tener en cuenta esa parte, eh, es el 33%. ¿Sí? O sea, No, siempre no, yo lo único que no entiendo del ejercicio es poner X menor igual o mayor igual en el al... C. Sí, pero si hubiese sabido que es solamente P es 0,33 no tendría problemas. Así que... Claro, igual el B, fíjate que está bien, está como casi hecho de la misma manera, Sí, está igual. porque dice como máximo acá como mínimo. Claro, por eso. El de arriba dice como máximo y está bien. Y acá dice como mínimo
y Sí, sí, sería sí. como al revés, pero tiene al mismo lado la flecha. Es raro. Pero bueno, Sí, tenés razón. Tenés razón. No, acá el ejercicio sería o pones como máximo o pones no superado. El como mínimo como que no claro, correspondería al resultado que da. claro, se contradicen. Claro. No, sí, 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 está bien lo que decís. Bueno, en fin, Yo, te yo tengo piden. una, Sí, decime. o sea, con respecto a la, porque yo también lo pienso como ella, digamos, en el sentido de que vos calculás la probabilidad de que X sea mayor a 4,7 en el sentido de que esa es la probabilidad de que X sea mayor al valor esperado, porque la esperanza es 4,7 Sí, y eso te da igual a 0,5 sí, y ahí aplicando la binomial te da el resultado. sí. Sí, sí, está bien. Le había dicho que estaba bien. Sí, sí, sí. Está perfecto. Ok. Y en el B igual. En el B ella hizo lo mismo. Hizo lo mismo con el 0,75, buscó el valor de X con percentil y después hizo la probabilidad y le volvió a dar 0,75. Pero es lo mismo. Y en el C también intentó hacer lo mismo, pero está confuso con el tema de que primero dice como mínimo y después dice no superado. O sea, Habría que tacharle el como mínimo al claro, enunciado nada más. se contradice el mismo enunciado. Eso es lo que pasa. Pero el que tiene que dar es el 0,33 y el 0,33 da con el no superado. O ponerle en realidad de como mínimo como máximo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Pudieron entender Sí, sí. este? Los demás que no. Porque estuve hablando con. Estuvimos discutiendo con ella nada más. ¿Pudieron entender el 32,3, chicos? Bueno, seguimos entonces. El 4, que es otro que preguntaron, está con el mismo razonamiento. Dice, hallar la probabilidad de tener que seleccionar exactamente 5 naranjas para encontrar una con contenido inferior a la mediana de la variable aleatoria. ¿Sí? Entonces la mediana, ¿se acuerdan que le dije que coincidía todo? Y ustedes me habían dicho una forma recién cómo calcularlo. ¿Cómo lo calcularían? Con la La estandarización. probabilidad, la probabilidad de que X sea menor o igual a 4,7. Bueno, y les va a quedar el 0,5 como yo puse acá. Les va a quedar igual el Claro. 0,5. Ahora, el tema es que acá está hablando que hay que seleccionar 5 naranjas para encontrar una. Entonces, ¿de qué distribución me está hablando? O sea, este tipo Vale. de Pascal, ¿sí? O sea, los tres ejercicios, el A, el B y el C, tiene un formato, que es el de siempre, que si yo tengo que de tanta cantidad, tengo que encontrar tanta cantidad, o sea, está todo el tiempo hablando de la muestra, no está hablando de un R, o sea, siempre está hablando de la resta, de la muestra, eso es Pascal, porque Pascal se refiere a la muestra, ¿sí? Fíjense que los tres dicen igual, exactamente 5 para encontrar una, por lo menos 2 para encontrar una, a lo sumo 6 para encontrar la mitad. Bueno, ese tipo de ejercicio cuando dice así es siempre Pascal, que ya ha pasado en muchos otros ejercicios que decía igual. ¿Bien? No es lo mismo que decir que con una muestra de 5 y una probabilidad de tanto, hallar, no sé, de que 3 estén defectuosos, por ejemplo. O sea, no es el mismo enunciado. ¿Se entiende por qué Pascal? ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, entonces lo que en cada ejercicio el desafío es encontrar el valor de P, ¿sí? Porque el valor de N, ¿sí? Lo tengo, y lo dice siempre.
Entonces, en el primero pueden hacer, en el A, la probabilidad de que X sea mayor a 4,7 y lo estandarizan, ya que la mediana es igual a la media y la media es 4,7 y les da 0,5. ¿Sí? En este caso menor, ¿no? No mayor, menor a 4,7. Entonces, de esa manera sacan P, que es 0,5, ¿sí? N es igual a 5 y podríamos tomar como que R es igual a 1. Entonces, utilizo la fórmula de Pascal, ¿sí? La puntual de Pascal, y ahí me va a quedar el resultado. ¿Sí? ¿Lo hicieron de otra manera? ¿O lo pudieron hacer? O sea, esto está hecho igual que yo hice el anterior. Claro, está hecho igual, lo único que con la fórmula de Pascal. Pero el inicio es el mismo. ¿Y la acumulada y desacumulada la hiciste con la aproximación a binomial? Claro, con la formulita de Pascal. Pero fíjense que me decían el B con más de 4,5 onzas de jugo. Entonces tenía que calcular la probabilidad de mayor a 4,5. Entonces estandaricé el 4,5, hice el complemento y me dio que P vale aproximadamente 0,69. Entonces, como estos ejercicios son de Pascal, utilicé las fórmulas de desacumulada, en este caso, de Pascal, que se aproxima a binomial, y de esa manera, utilizando binomial y la tabla, puedo hallar el valor. En el C lo mismo. En el C pedía a lo sumo 6 naranjas para encontrar la mitad de ellas con no más de 5 onzas. ¿Sí? Entonces sería con no más sería menor. Entonces busco la probabilidad de que X sea menor, lo estandarizo y ahí me da P, que aproximadamente 0,77. Entonces uso la fórmula de Pascal de acumulada, aproximo a binomial y ahí me da, buscando la tabla y todo, me da el resultado. ¿Sí? Todos estos ejercicios del 32, tanto el 3 como el 4, primero tengo que sacar P, utilizando la probabilidad, y después de sacar P, calculo con la distribución en que estoy. Si estoy en binomial, si estoy en Pascal, en cualquiera que esté. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Sí, sí, yo entendí. Los demás, Sí, yo también. los que preguntaban en el 32, ¿entendieron? Fui yo nomás, me parece. ¿Lo entendiste? Sí, sí. Bien. Bueno, nos queda entonces del 1 al... Esperen, del 1 al 34, sin incluir el 34, ¿no? Del 1 al 33. ¿Se entendió todo? ¿Está todo claro del 1 al 33, chicos? Sí, yo sí. Sí, profe, sí. Bien. Del 35 al 37, ¿se entendieron eso? Yo la verdad que no llegué, así que no puedo decir que sí. Está perfecto. Los que Yo sí, a llegaron, mí los únicos que me quedan, a mí los únicos que me quedan ahora son los de Chevy y suma de los variables. el 34 ese de uniforme que no lo entendí y los demás son de Chebyshev y de suma de variables que me Claro. quedan nomás. Sí, sí, por eso yo estoy diciendo los que no son de Chevy y suma de variables, justamente, para ver si eso ya está, así vamos directamente Sí, con... el 34 nomás, entonces. El 34 yo creo que había puesto que era de Chevy, si no me equivoco. Ahora lo vamos a mirar. Ah, porque dice distribución uniforme, dice.
Ahora lo leemos, eso, a ver qué decía. Y después, ya está. ¿Hasta qué punto había en la guía? A ver, hasta el El 49. 50. Sí, el 50 Sí, estaba hecho, creo. Eh, sí, sí. del 45 al 49, ¿todo bien? Perdón, del 47 al 49. ¿Ahí le salió eso? ¿O no llegaron todavía? El No, yo no 47B, llegué. el 47B me dio, en vez de 4, me dio 4,46. No sé si está bien o si me dio mal. El 47B. Sí. Y sería acá, el mismo análisis que hacíamos hoy. Que X sea menor a M, que no sé qué era M porque tendría que ser el problema. Aquí le puse M. 47, no, 47 dijiste, ¿no? Sí, 47. Tal vez. Ah, era en M meses, eran los meses. Entonces yo decía que la probabilidad de X menor a M era de 0,2 según lo que decía el problema. Y dado que la compañía no quiere tener que reemplazar más del 20% de los aparatos. Entonces, Hice el percentil ¿cómo es? De exponencial, con la fórmula exponencial, ¿o no? está bien, bueno, la acumulada en exponencial se calcula como 1 menos la exponencial. Ah, acá está, acá te dio 4,46, como decís vos. Sí, Entonces te dio bien. sí, sí. Ah, ok. Sí, Está bien. porque como estamos hablando de meses, ¿sí? Hay que poner como un valor exacto. Entonces, como el 4,46 se aproxima más a 4 que a 5, le pusieron 4 en la fotocopia. Ok. ¿Entiendes? Bien. Entonces, pasamos a Chebyshev y sumas variables. Lo demás está todo claro. Por mí sí. Bueno. Sí, sí. El 34. Bueno, el 34 dice, sea X una variable aleatoria con distribución uniforme. Claro, esto dice que es uniforme en el intervalo real de A hasta B con f de P K entre A y B. Bueno, pero acá dice probar esto. Esto que está acá, la probabilidad de que el módulo de X menos la media sea menor o igual al desvío es igual a 1 sobre la raíz de 3. Esto es la fórmula de Chebyshev. Es el formato de la fórmula de Chebyshev. Por eso yo le decía que esto es con Chebyshev. Cualesquiera sean los valores reales de A y B con A menor que B. ¿Sí? Entonces cuando les aparece este formato, cuando tiene módulo menor o igual al desvío y eso, es Chebyshev. Entonces, está medio desordenado la hoja esta, pero vamos encarando el ejercicio. Yo acá copié que la función uniforme, que es K, entre el intervalo de A y B, y 0 en cualquier otro caso. Bueno, es una variable uniforme, es una f de P, y A es menor que B. ¿Sí? Entonces, yo tenía que probar que esto era igual a 1 sobre raíz de 3, ¿no? Bueno, entonces, la fórmula, fíjense que acá puse una flechita. La fórmula que tiene Chebyshev es que la probabilidad
de x menos la media menor o igual a k por el desvío. O sea, una cierta cantidad de desvío. ¿Sí? Esta fórmula es mayor o igual a 1 menos 1 sobre k cuadrado. Esta fórmula de acá es la original de Chebyshev. ¿Sí? Entonces, yo empiezo a reemplazar. A mí me dice que la fórmula, ¿sí? Me dio como dato que es 1 sobre raíz de 3. Entonces lo reemplazo. 1 sobre raíz de 3. Eso es igual a 1 menos 1 sobre k cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que despejar k, acá. Entonces paso 1 menos k cuadrado sumando para allá y 1 sobre raíz de 3 restando para acá. Bien. Bueno, y acá pasé el k cuadrado multiplicando y el 1 menos 1 sobre raíz de 3 dividiendo y después pasé ese cuadrado como raíz. Le hice todo ese despeje para tratar de despejar k. Y ese valor de k me da 1,5381, bueno, aproximadamente 1,54. ¿Sí? Entonces, si yo pongo ese valor, voy a ver, creo que le damos un poco de vuelta a lo que pedía. O sea, probar que esta fórmula, cualesquiera sean los valores reales de A y de B, con A menor a B. Bueno. Entonces, si K tiene este valor, aproximado a 1,54, si K tiene este valor, con cualquier número real que le ponga A y a B, va a dar mayor o igual a 1 sobre raíz de 3. Entonces, vamos a probar con un ejemplo a ver qué pasa. Entonces, yo pruebo que A vale 1 y que B vale 2. ¿Sí? A es menor que B. Entonces, yo saco la media y el desvío con las fórmulas de propiedad uniforme que están acá arriba. La media era B más A sobre 2 y el desvío era B menos A al cuadrado sobre 2. Y eso es la raíz. Entonces me quedo que la media es 3 medios y que el desvío es raíz de 3 sobre 6. Eso es la media y el desvío de Chebyshev. No, esto es la media y el desvío. Estas fórmulas salieron de uniforme. Uniforme, sí. De la distribución uniforme. Yo le asigné un valor cualquiera a A y a B, o sea, asigné un intervalo y lo reemplacé acá, el intervalo 1, 2, y ahí me dieron estos dos valores. Entonces, si reemplazo la media y el desvío en la fórmula, en esta que puse acá, en donde el módulo de x menos mu es menor o igual a k por el desvío, bueno, si lo reemplazo acá me queda que el módulo de x menos 3 medios menor o igual a 1,54 por raíz de 3 sobre 6, ¿sí? Porque k habíamos sacado que valía 1,54. Me queda, yo pasé sumando el 3 medios, ¿sí? Un caso es pasarlo sumando. Acá el módulo, acuérdense que se divide en dos partes, pero yo analicé una parte sola para verificar que dé. Entonces, paso el 3 medios sumando y haciendo todas esas cuentitas, me queda 1,94. ¿Sí? Si lo estandarizo, me queda z menor o igual a 1,54. ¿Sí? Y si busco esa acumulada, por acá no está totalmente detallado. Si busco esa acumulada en la tabla, me tiene que dar un número mayor o igual a 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Que era lo que me decía el problema. Que 1 sobre raíz de 3 es 0,58 aproximadamente. Entonces, si yo a A y a B le pongo cualquier valor, me va a dar, si lo busco en la tabla, me va a dar un valor mayor o igual a 0,58.
¿sí? Siempre me va a dar un valor a 0,58. Eso yo lo sé hallando K, que fue lo primero que hice. Entonces, cuando K vale 1,54, cualquier valor que yo le ponga a y a B me va a dar siempre mayor o igual a 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Y en uno de los casos que me da igual, ¿sí? Es lo que es el que me pide el problema. ¿Bien? Entonces, Una pregunta. sí. 2/3 lo pasaste sumando, pero dentro del cachete, ¿no? Del otro lado del... Sí, el 3 medio. El 3 medio, sí, sí, sí. Hice 1,54 por raíz de 3 sobre 6 y después le sumé el 3 medio. Hice una parte del módulo, porque vieron que el módulo se separa en dos partes. Era para probar el ejemplo. Entonces eso me da 1,94. Bien. Entonces hallando el valor de K y comprobando con la tabla que eso da un valor mayor o igual a 1 sobre raíz de 3, que es la fórmula de Chebyshev, probando esas dos cuestiones, pruebo que esa fórmula es correcta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Igual este ejercicio es más de probar, no tiene un contexto problemático como el 45 y el 46. ¿Se entiende este? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué en el desvío te da raíz de 3 sobre 6 si vos tenés 2 menos 1 al cuadrado, ¿no? ¿Es eso? Sería. Es 2 menos 1 al cuadrado sería la raíz de 1 sobre 12. ¿No? Claro. Bueno, la raíz de 1 sobre 12 si lo ponen en cierto... Bueno, sería la raíz de 1 es 1 y la raíz de 12 queda raíz de 12. O sea, sería 1 sobre raíz de 12. Y si eso lo racionalizan, le queda raíz de 3 sobre 6. Eso lo puse yo. Ah, ok, ok. Para que quede más lindo. Pero le pueden poner raíz de 1 sobre 12 y ya está. Ok, ok. Porque en la Yo tengo calculadora... una pregunta. Sí, bueno, en la calculadora que tengo yo, si pongo la raíz de 1 sobre 12, me tira cuando pongo el igual raíz de 3 sobre 6. Ya me lo tira directamente. Pero lo ponen como ustedes quieran, no hay problema. Sí, ¿qué me iban a preguntar? ¿Te puedo preguntar algo del 38? Sí, sí, sí. Bueno, el 38, en el B, lo planteé todo, sumé las medias, las varianzas, y la varianza me dio 16. En el B, sí, te da 16. 38. Bueno, y yo, cuando estandaricé, hice z menor o igual a 0 menos 40 sobre 16. ¿O no era la media? Ah, Lo que pasa es que vos sumás eso. Acuérdense en suma de variables que cuando hay una suma, las medias se suman. Cuando hay una resta, las medias se restan. Pero las varianzas siempre se suman. A pesar de que haya una suma o una resta, las varianzas siempre se suman. Pero las medias respetan eso. Si se resta, o se sea que suma la sería varianza. la media menos 10. Claro, quedaría menos 10. Claro, porque yo sumé las medias y después me daba bien, pero sin poner la raíz cuadrada de 16. Me daba bien con solamente 16 abajo. Entonces no entendía por qué, pero estaba mal la media. Una coincidencia, ¿no? Y claro, de suerte que sin la raíz, que habrás probado también de suerte, te dio justo. Sí. Sí, acuérdense eso que es importante, que cuando se están sumando las variables, se suman las medias, y cuando se están restando las variables, se restan las medias. Las varianzas siempre se suman, no importa si se suman o se restan las variables. Y también acuérdense que en el denominador siempre es el desvío lo que va. Si ustedes tienen la varianza, le tienen que hacer la raíz cuadrada. No se van a olvidar de la raíz cuadrada, porque pasa que se olvida. ¿Sí? Bueno, con lo que dije antes, ¿se entendió el 34 y el 38, ya que estamos acá? ¿Tienen alguna idea del 38?
o lo leemos y empezamos a hacerlo. Chicos, ¿hacemos el 38 o lo entendieron? Sí, porque en realidad no le dice nada que ver, porque yo lo hice como acumulada. No me dio nada que ver. No me dio. ¿Cuál? ¿El A o el B? O los dos. Dos. A ver, el 38 dice: cada día de la semana el señor Curtósico camina hacia la biblioteca local para leer los periódicos. El tiempo que le lleva caminar hacia y desde la biblioteca es una variable aleatoria normal con media 15 minutos y debido estándar 2 minutos. O sea, el tiempo que le lleva de caminar hacia y desde la biblioteca, o sea, el tiempo que camina nada más, es de 15 la media y 12 el desvío. Y el tiempo que pasa en la biblioteca, adentro, tiene una media de 25 y un desvío estándar de raíz de 12. O sea, hay que hallar la probabilidad de que en un día particular el señor Curtósico esté fuera de la casa por más de 45 minutos. Bueno. ¿Cuántas variables tengo acá? ¿Y cuáles son esas variables? Eh, 45 y que está fuera de la casa. Una variable, o sea, por ejemplo, si nosotros le ponemos x y y, la variable x, ¿a qué haría referencia? Que está fuera de la casa, que camina desde y hacia la biblioteca. Eso, sí, bien. X vamos a suponer que es la variable que dice el tiempo que tarda en caminar desde la casa y, bueno, y hacia la casa, ¿no? Hacia la biblioteca, perdón. Hacia y desde la biblioteca. ¿Y la variable y qué sería? El tiempo que está en la biblioteca. El tiempo que está dentro de la biblioteca. Bien, esas son las dos variables, que cada una tiene su media y desvío. Bien. Entonces, ahora dice, el señor Curtósico en el A esté fuera de la casa por más de 45 minutos. Entonces, ¿cómo sería la probabilidad? O sea, yo puse que la media era 40 y la varianza 16. Sí, pero ¿cómo planteo la probabilidad? La probabilidad es que tendría que plantear. 45 menor o igual a tiempo fuera de la casa. Sí, porque dice que el señor Curtósico esté fuera de la casa. Y bueno, o sea, yo tengo que la variable x es el tiempo que camina y la y que está dentro de la biblioteca. Entonces esas variables, ¿las tengo que sumar o restar? 45. Ah, no, lo planteé re mal entonces. O sea, me dio, pero no hice. Acuérdense que el tema se llama suma o resta de variables, suma de variables. Entonces hay que plantear al principio una suma o una resta. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que x es el tiempo que camina y y el tiempo que está dentro de la biblioteca, y el a te dice que el señor Curtósico esté fuera de la casa por más de 45 minutos. ¿Sí? Que esté fuera de la casa. Las tengo que sumar. Las tengo que sumar, ¿sí? Porque está todo el tiempo fuera de la casa. El tiempo en que camina y el tiempo en que está adentro de la biblioteca, en los dos tiempos está fuera de la casa. Entonces tengo que sumar las dos variables. Entonces, la probabilidad de que x más y sea mayor de 45, porque dice por más de 45 minutos. Entonces, como puse acá, la probabilidad de que x más y sea mayor a 45. Entonces, fíjense lo que puse acá abajo en un apartadito. Yo llamo a W a la suma entre x más y, tal que W es una distribución normal. La esperanza de W es la suma de la media de x más la media de y. O sea, 15 más 25, que es 40.
sumo las medias porque las variables se están sumando. Y la varianza de W siempre es la suma de las varianzas. O sea, la suma de 2 al cuadrado, porque a mí me da el desvío, entonces le tengo que llevar al cuadrado, más la raíz de 12 al cuadrado, que eso te da 16. Entonces yo a W, que es mayor que 45, lo puedo expresar como 1 menos la probabilidad de que W sea menor a 45, y ahí lo estandarizo. Entonces queda que Z menor o igual a 45 menos 40 sobre la raíz de 16. Hago esa cuenta, me da 1,25, lo busco en la tabla de normal, me da 0,89435, le hago la resta con 1 y me da el resultado. ¿Se entiende cómo se hace la suma de variables? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna duda con ese? No, yo no. Bueno, y el B dice que el señor Curtósico pase más tiempo viajando que en la biblioteca. ¿Qué habría que plantear ahí? Pasa más tiempo viajando, o sea, más tiempo caminando desde hacia la biblioteca que dentro de la biblioteca. Entonces, ¿qué plantea? Habría que restarlos. Sí, se terminan restando en un momento, pero ¿cuál es el planteo inicial? Yo puse que el tiempo en la biblioteca sea menor al tiempo viajando. Exactamente. El tiempo de la biblioteca es menor que el que pasa viajando. ¿Sí? Como que lo leíste al revés a lo que dice, pero está bien. Yo en mi caso lo puse al revés, pero se lee de la misma manera. O sea, yo puse que X, que es el tiempo caminando, es mayor que Y, que es el tiempo en la biblioteca. ¿Sí? Que es lo mismo que pusiste vos, pero al revés. Entonces sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a Y. Entonces el Y, si yo lo paso restando, ahí me queda la resta, y queda que X menos Y es mayor o igual a 0. ¿Sí? Acuérdense que siempre tiene que quedar una suma o resta mayor o menor a un número. Entonces por eso lo paso restando ahí. ¿Se entiende? ¿Pero por qué es mayor? Yo lo puse al revés ahí, por eso me dio todo mal. No, porque vos pusiste Y menor a X, que sería lo mismo. No, pero respecto al 0. Claro. Digo que el 0 era más grande que el otro. Bueno, pero vos pusiste... ¿Cómo lo planteaste vos? Decímelo de vuelta. O sea, X e Y están al revés, ¿no? Pero Claro, porque el menor igual está dado vuelta. O sea, como que el 0 es más grande que lo otro. Claro, porque vos pusiste que X es el tiempo en la biblioteca y que Y es caminar. Lo pusiste al revés que yo. Sí. Entonces por eso tenés menor. No, pero de todas formas me quedaría mal el menor igual. Me queda al revés. Sí, obviamente, sí, te va a quedar al revés. Por eso te digo, vos pusiste en el inicio, yo en el inicio puse que X es mayor o igual que Y. O sea, X es lo de caminar y Y es lo de la biblioteca. Pero vos lo tenés al revés. Vos lo tenés que Y es menor a X, que es lo mismo. Entonces vos pasás la X restando, queda que Y menos X es menor que 0. Entonces te queda W que es menor que 0. Ese fue tu planteo. Sí. Bueno, lo que va a cambiar es el tema de la varianza no va a cambiar porque es una suma. Te va a dar 16 igual que a mí. Pero va a cambiar la esperanza, ¿sí? Porque vos tenés otro X y otro Y. Entonces en vez de menos 10 te va a quedar más 10. ¿Sí? Entonces, cuando estandarizás, te va a quedar 0 más 10 sobre raíz de 16, y ya te queda el menor igual. Entonces te va a quedar igual que acá. Te tiene que quedar igual.
No, sí, pero ¿No te quedó igual? no. Pero ¿cómo lo seguiste haciendo? Y claro, no me quedó uno menos, sino que me quedó acumulado. Es que sí, no te queda uno menos, porque como te quedó menor, directamente te quedó la acumulada. Y está bien. Es sin el uno menos. Pero te tiene que No, dar pero igual. no, sí, pero a mí la media me dio, yo puse 15 menos 25. Claro, pero está al revés. A ver, lo voy a cambiar arriba. No, es claro, pero es 25 menos 15 en tu caso. Porque vos pusiste que la biblioteca, vos pusiste la biblioteca menos el tiempo de caminar. Así te quedó expresado al principio. Entonces es la media de la biblioteca menos la media de caminar. Y ahí te queda 10. Positivo. Pero, o sea, el signo que es mayor igual o menor igual, que vos tenés primero entre las dos variables. Cuando vos juntás las dos variables y agregás el 0, ¿el signo de menor igual tiene que quedar en el mismo sentido o cambia? Como vos tenés distintas las variables, te va a quedar menor y te va a quedar distinto que a mí. Porque vos elegiste que I, por ejemplo, es caminar. Y yo elegí que I era la biblioteca. Entonces nos va a quedar distinto. No entiendo. Volveme a repetir la pregunta, ¿qué es lo último que me dijiste? No entiendo, porque de todas formas vos te queda X menos Y o Y menos X. Claro, pero no es lo mismo X menos Y que Y menos X. A mí me queda X menos Y porque vos a X, ¿qué le pusiste? ¿Qué es B. qué? B, digamos, Vale. el tiempo de viaje. El tiempo de viaje le pusiste a X. ¿Qué? Entonces estás igual que yo, si le pusiste el tiempo de viaje X. X es el tiempo de viaje entonces. Y es el tiempo en la biblioteca. Y en el enunciado te decía que pase más tiempo viajando que en la biblioteca. Entonces el tiempo de viaje es mayor que el tiempo en la biblioteca. Por eso queda el mayor. Es X mayor ahí. Pero, o sea que el signo de menor igual, mayor igual, queda en el mismo sentido cuando le agregas el 0. No cambia. No es que se lo agrego el 0. Paso el ir restando y queda el 0. Bueno, sí. Bueno, sí, pero... No cambia. O sea, queda el inicial. Vos al principio tenías que haber puesto mayor o igual. Claro, es como una inecuación, digamos. Es una inecuación, claro. Sí. Ahí ya entendí. Ahí entendí. ¿Entendiste? Perdón. Sí, perdón. Bueno. No pasa nada. Pero la idea es que entienda. Si entendiste, buenísimo. Sí. ¿Segura? Sí. No entendí. Sí. Bueno, pasamos al 45 rápido para hacer 45. ¿Entendieron el 38 de suma de variables, chicos? Para todos. Bueno, están muertos. Ya es tarde. Sí, profe, se entendió. Bueno, el 45, que fue el último que me preguntaron. Que me habían preguntado por mail, pero no les pude contestar. Que fue a Lara. Me pedí acá. Una empresa recibe cierto producto químico usado en la producción de alimento balanceado en bolsas con un peso medio de 251,3 y desvío típico de 0,35. ¿Sí? Tengo la media y el desvío. Hallar la probabilidad de que en el peso de una bolsa
elegida al azar difiera del peso medio en a lo sumo 2 kilogramos. ¿Sí? Este tipo de enunciado, bien, que dice que el peso de una bolsa difiera del peso medio en a lo sumo 2 kilogramos, es un estilo de Chebyshev. ¿Por qué? Fíjense. Vamos a volver a leer esta parte. Dice que el peso de una bolsa, que yo no lo sé, o sea, un peso cualquiera, un peso X, tiene que diferir del peso medio. ¿Sí? Diferir quiere decir que puede ser 251,3 kilos más, ¿sí? O 251,3 kilos menos de ese peso X que no sé. ¿Bien? Por eso dice, el peso de una bolsa elegida al azar difiera del peso medio. Entonces, eso de que difiera, que puede ser 251 kilos más o menos, es la definición de módulo, ¿sí? Que tiene la misma distancia. Entonces, eso es lo que dice Chebyshev, que utiliza el módulo. Que sería el módulo de x menos 251,3 menor o igual, ¿sí? Es menor o igual porque dice a lo sumo, ¿sí? Menor o igual a k por el desvío. Esta es la fórmula de Chebyshev. K por el desvío, que era 0,35. ¿Sí? K por el desvío, que es 0,35, es 2. Porque acá me dice que es a lo sumo 2 kilogramos. O sea, menor o igual a 2. O sea que K por 0,35 va a ser 2. Entonces, si yo igualo que 2 es igual a K por 0,35 y despejo K, me queda que K es 40 séptimos. Entonces, si reemplazo el 40 séptimos en la fórmula, ¿sí? O sea, 40 séptimos por 0,35, obviamente me va a dar 2. ¿Sí? Y la fórmula de Chebyshev, cuando es menor o igual, dice que el resultado va a dar mayor o igual a 1 menos 1 sobre k cuadrado. Esa es la fórmula de Chebyshev. ¿Sí? Cuando tengo menor adentro de la probabilidad, quiere decir que el resultado de esa probabilidad va a ser mayor o igual a 1 menos 1 sobre k cuadrado. Entonces, si hago esta cuenta, me va a dar 0,969375, bueno, aproximadamente 0,9694, si lo pongo con 4 cifras. Entonces la probabilidad esta me va a dar mayor o igual a 0,9694. ¿Sí? O sea, para todos los valores de x que difieren de 251,3, me va a dar esta probabilidad, para cualquier valor. De esta manera tienen que hacer siempre Chebyshev. ¿Sí? Primero tienen que hallar k y después reemplazan k en el resultado. Y ahí ustedes saben entre qué valores puede dar esa probabilidad. ¿Sí? Cuando habla de diferir, cuando siempre habla de algo referido al módulo, en este caso diferir del peso medio, cuando te dice eso, quiere decir que es Chebyshev. ¿Sí? ¿Se entiende cómo darse cuenta y cómo hacer ese ejercicio? El signo de a lo sumo, ¿cuál sería en la fórmula? A lo sumo es el menor o igual. Ok. ¿Sí? A lo sumo 2. O sea, como mucho 2. ¿Sí? Entonces yo al saber que lo de adentro de la probabilidad es menor o igual, entonces el resultado va a ser mayor o igual a 1 menos 1 sobre k cuadrado. ¿Sí? Si yo tenía adentro de la probabilidad mayor o igual, el resultado iba a ser al revés, menor o igual a otra cosa. ¿Sí? Que es el a1 sobre k cuadrado, como está acá abajo, en el B. Fíjense, el B dice, estimar el porcentaje de bolsas cuyo peso difiera del peso medio, entonces Chebyshev, en por lo menos 0,5. Por lo menos 0,5 es mayor a 0,5. Entonces me queda que B
de x menos 251,3, que es el peso medio, mayor o igual a k por 0,35, que es el desvío. Todo esto es igual a 0,5. Mayor o igual a 0,5, por lo que dice el problema. Despejo k, lo igual y despejo k, y me da que k es 10 séptimos. Entonces yo sé que esta probabilidad va a ser siempre menor o igual a 1 sobre k cuadrado, por la fórmula de Chebyshev. ¿Sí? Reemplazo k por 10 séptimos y me da 0,49. Y como el enunciado me pedía el porcentaje, lo tengo que multiplicar por 100%, que me sería el 49%. ¿Bien? ¿Se entiende esta parte? El A y el B, chicos. ¿Se entiende por qué es Chebyshev? ¿Qué es cada cosa? ¿Cómo se pone? Primero se calcula acá. Tienen que tener bien anotada la fórmula, igual. ¿Pero se entiende? Creo que sí. Me tengo que volver a mirar, pero creo que sí. Bueno. Y el último, igual para dejarlos tranquilos, casi nunca Chebyshev, nunca en realidad, mayormente entra Chebyshev, pero no les puedo asegurar nada porque capaz que en una de esas, pero lo más probable es que no. Pero bueno, sigamos con el C. Calcular la probabilidad de que una bolsa elegida al azar tenga un peso comprendido entre estos dos valores. ¿Sí? Entonces, yo tengo una probabilidad entre dos valores. Entre 250,08 y entre 252,52. Bueno. Si Chebyshev nosotros siempre lo planteábamos así. Bien. Siempre lo planteábamos así en los ejercicios anteriores. El módulo, si lo planteo, ¿sí? Cuando es menor, por eso pongo menor. El módulo cuando es menor queda entre dos valores. ¿Sí? Cuando es mayor no. Cuando es mayor no queda entre dos valores. Por definición de módulo. Entonces, yo al módulo lo planteo con menor o igual. Porque, ¿qué pasa con el módulo? Lo de adentro del módulo es menor o igual a esto, que es lo que está puesto acá. Y lo de adentro del módulo es mayor o igual a esto, pero negativo, que es la parte esta de acá. Por eso tiene que ser menor o igual a esto. Entonces yo sé que la primer parte, ¿sí?, va a ser igual a 250,08, por lo que me dio como dato, y la segunda parte va a ser igual a 252,52 por lo que me dio como dato. Y ahí me quedó el entre valores. Entonces yo igualo cada expresión a ese valor que me dio como dato, despejo k, y en ambos casos obviamente me va a dar el mismo valor de k. Para verificar, me dio bien. Entonces, como la probabilidad mía de Chebyshev era menor o igual, esto va a ser igual a 1 menos 1 sobre k cuadrado. Reemplazo k y ahí me da el valor de Chebyshev que me pide, ¿no? 0,9177, que es el que está acá. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Está todo claro? Vimos un ejercicio de suma de variables, vimos un par de Chebyshev, vimos los demás que tenían dudas de distribuciones. ¿Hay alguna duda? Así ya cerramos la clase, que ya se pasó el horario. ¿Algo que quieran hablar? ¿Qué posibilidades hay de que el lunes nos vos clase práctica y no teórica con el otro profesor? El profesor lo que dijo es que la semana que viene iban a hacer el modelo de evaluación, o iba a hacer cosas así. Sí, pero no hay nada de suma de variables en lo que dio. Bueno, pídanle un ejercicio a él y se los va a hacer, porque lunes y miércoles es de él la clase, así que pídanle a ¿Y el él. miércoles empezaríamos con un tema nuevo de teoría? Y puede ser, todo puede ser. Sí, ha pasado. Es más, si hubieran tenido clase ayer iba a ser el modelo de evaluación, seguro, y esta semana, lunes y miércoles, iba a empezar con la unidad 3, seguro, conociéndolo.
Ustedes quédense tranquilos igual. Miren, Chebyshev, lo más probable es que no esté. Suma de variables, hay veces que sí está. Así que estudiense eso. Pero más que nada se va a referir a distribuciones. ¿Sí? Estudiense distribución normal, la de binomial, las aproximaciones. Acuérdense bien como el punto 32, 3 y 4 que vimos recién, que yo al principio puedo sacar P calculando una probabilidad y después recién empieza el ejercicio con alguna distribución, como en el punto 32. Bueno, cosas así. ¿Bien? El modelo de evaluación que hicieron los tendría que dejar más o menos tranquilos, si lo pudieran hacer bien. Pero bueno, como siempre les digo, cualquier duda vayan haciendo la guía, me mandan un mensaje por mail, les voy contestando, mandando fotos y vamos charlando, ¿sí? Y el lunes y miércoles, o el lunes mismo, que ya que habla del modelo, pregúntenle algunas dudas al profe también. Espero que se las conteste. Bueno, gracias, profe. Bueno chicos, suerte el jueves y nos estamos viendo. Chao, gracias. Chao chicos, nos vemos la próxima.